Introduction to Clara's story. What would you do if a girl started speaking unknown languages and levitated in front of you? This is not a movie script. It happened, and the witnesses still tremble when they recall it. The year is 1906 in South Africa. A young orphan named Clara Germana Cele lives in a Catholic convent. At first, she only murmured strange things. Then she screamed with a voice that didn't seem human. But the worst was yet to come. They said she could read minds, speak languages she had never learned, and had impossible strength. Could a teenager show such dark signs without a supernatural cause? This case has been called by many the most chilling exorcism ever documented. Was it really a demonic possession? Or a runaway collective illusion? Today, you will learn the most chilling facts of this story and decide if it was real or an infernal legend. The transformation of Clara was nothing short of astonishing. Her demeanor, once gentle and serene, began to shift dramatically. The change was gradual at first, but soon it became impossible to ignore. Clara's once bright eyes now seemed distant, lost in some unseen turmoil. Her voice, once soft and melodic, grew harsh and unpredictable. The people around her couldn't help but notice the stark contrast. It was as if she was becoming someone else entirely, someone they no longer recognized. Clara era una joven común, callada, respetuosa, profundamente religiosa, hasta que de un día para otro, algo en ella cambió. Las monjas del convento comenzaron a notar señales alarmantes. Evitaba los crucifijos y reaccionaba violentamente si alguien intentaba bendecirla. Gritaba blasfemias, pero no en su idioma natal, sino en lenguas extrañas que jamás había estudiado. Rompía Biblias con una fuerza que no coincidía con su cuerpo delgado y frágil. Empezó a hablar de cosas que no debía saber, secretos íntimos de quienes la rodeaban, pecados ocultos, jamás confesados. Describía con exactitud lugares lejanos, desconocidos, como si los hubiese visitado en sueños, o en otra dimensión. Su voz se volvía grave, gutural, masculina, como si otra entidad hablara a través de ella. Lo más perturbador fue su comportamiento físico. Se arrastraba como una bestia, gruñía, aullaba. Se la vio levitar hasta 1 metro del suelo. Algunos decían que su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles, como si los huesos fueran de caucho. No había lógica, solo horror. Los sacerdotes estaban desesperados. Ya no era Clara la que miraban a los ojos, y en medio del pánico tomaron una decisión: someterla a un exorcismo, el más temido de todos. El convento decidió actuar. Ya no podían ignorarlo. 2 sacerdotes experimentados fueron llamados de urgencia. Clara fue aislada en una habitación. El ritual comenzaría al amanecer. Apenas se inició la oración, el ambiente se tornó irrespirable. Clara gritó como si la carne se le quemara desde dentro. Su cuerpo se retorcía violentamente. Maldecía a los sacerdotes con insultos imposibles de repetir. Hablaba en latín, alemán y otras lenguas nunca enseñadas en el convento. Se decía que objetos flotaban sin explicación y que la joven era lanzada por la habitación como si una fuerza invisible la arrastrara. Su rostro cambiaba, sus rasgos se endurecían, y en ocasiones parecía que no era ella la que habitaba su cuerpo. Las voces que salían de su boca eran múltiples, superpuestas. Algunas eran susurros, otras rugidos guturales. El aire se volvía helado. Las cruces temblaban. Una estatua de la Virgen cayó al suelo sin razón aparente. Uno de los sacerdotes recibió 3 arañazos profundos en el pecho, sin que nadie lo tocara. Clara se burlaba, escupía agua bendita y decía conocer los pecados de todos en la sala. Pero entre esos episodios de rabia, también lloraba. Pedía ayuda. La joven parecía dividirse en 2, una prisionera, otra dominante. Tras 48 horas de terror, Clara se desplomó. Cuando abrió los ojos, ya no gritaba, solo susurró: ¿qué hice? Y el silencio se apoderó de todo. Con el paso del tiempo, el caso de Clara Germana Cele se convirtió en una leyenda inquietante. Los archivos del convento registraron lo ocurrido, pero muchos documentos desaparecieron, fueron clasificados o simplemente se perdieron. Fue para proteger la privacidad de Clara
o para ocultar algo que nunca debió conocerse. Muchos escépticos sostienen que se trató de histeria colectiva, alimentada por el fanatismo y el miedo a lo desconocido. Plantean que Clara pudo haber padecido un trastorno psiquiátrico grave, epilepsia del lóbulo temporal, trastorno disociativo o esquizofrenia. Aseguran que los idiomas que hablaba podrían haber sido fragmentos memorizados, y que los testigos magnificaron los hechos bajo presión emocional. Pero hay un grupo de creyentes que no se rinde. Testigos directos, religiosas, médicos de la época. Personas que mantuvieron su versión por décadas, afirmando que lo vivido fue real. Nadie pudo explicar científicamente cómo levitaba, hablaba en varios idiomas o revelaba secretos íntimos. Y lo más perturbador es que existen otros casos similares en distintos países y épocas. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O una puerta que la ciencia aún no puede cerrar? La historia de Clara no busca convencerte, solo quiere dejarte con una duda. Quizá lo imposible solo es aquello que aún no entendemos del todo. Y ahora, al llegar al final de esta historia, nos queda reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Clara Germana Cele, con su vida y experiencias, nos deja con más preguntas que respuestas. Tal vez, en el misterio, encontremos una parte de la verdad, o quizá simplemente aceptemos que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Clara Germana Cele sobrevivió. Su vida continuó en silencio, lejos del convento y de la atención pública. Nunca volvió a hablar del exorcismo. Nunca intentó defenderse ni explicar lo que ocurrió. Simplemente siguió adelante. Pero los que estuvieron ahí jamás olvidaron lo que vieron. Hoy, más de un siglo después, su historia sigue dividiendo opiniones. Para algunos, fue la evidencia más brutal de una posesión demoníaca real. Para otros, un caso trágico de enfermedad malentendida. Pero incluso los más escépticos reconocen algo. El miedo que envolvió ese convento era real. Y esa es la pregunta que permanece. ¿Qué hace que una historia así sobreviva tanto tiempo? ¿Es el poder del misterio? ¿O es que, en el fondo, todos tememos que sea verdad? La ciencia ha avanzado, pero hay sucesos que ni la tecnología más moderna puede explicar. Y es ahí donde nacen las leyendas, donde lo racional se quiebra y lo desconocido toma el control. Aunque hemos explorado la historia de Clara Germana Cele, quedan muchas preguntas sin respuesta. Si te apasionan estos misterios tanto como a nosotros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¿Fue Clara una víctima de su tiempo o de algo más oscuro? Tal vez nunca lo sepamos, pero su caso nos obliga a mirar el abismo y preguntarnos, ¿y si lo imposible puede suceder? Si te impactó esta historia, suscríbete y activa la campanita. Hay muchas más esperando por ti.